Amigos, ¿cómo están ustedes? Creo que me han descubierto jugando acá con distintos juguetes de Lego. Ustedes conocen Lego, ¿no? Bueno, yo les quiero dar la bienvenida, amigos y amigas. Este es un programa distinto, si ustedes se fijan. Otra vez no estamos en nuestro laboratorio, sino que estamos aquí en Archimed Innovación, quienes nos han permitido grabar un tema muy interesante el día de hoy. Hoy día no tenemos una pregunta, sino que tenemos un tema específico del cual queremos compartir acá en el laboratorio del Gran Libro de las Respuestas, y sé que a todos nuestros amigos del club les va a encantar. Hoy vamos a hablar sobre creatividad. De hecho, por eso estamos acá. Lego tiene, ¿cierto? Su creador fue muy creativo al lograr crear esta metodología y estos pequeños materiales que llevan años, ¿no? De hecho, te estamos ahí compartiendo el link del video de la historia de cómo se generan los juguetes Lego para que después veas el nivel de creatividad que tenían sus primeros dueños, ¿no? Bueno, yo quiero contarles un poco de qué se trata la creatividad y cómo seguramente ustedes van viendo la creatividad en todo lo que vemos en este momento. Lo primero es contarles que la creatividad es esta capacidad que tenemos los seres humanos de la nada hacer aparecer ciertas cosas, ¿no? De crear cosas interesantes. Seguramente en la escuela muchas veces te piden crear cosas, ¿no? O vemos otras personas que son muy creativas. Incluso tú ves en la naturaleza, la creatividad está expresada en todo lo que existe, ¿no? Y por eso es muy interesante ver esto, porque en realidad nuestro entorno muestra la creatividad de quien nos creó a nosotros, ¿no? Dios mismo es un Dios muy creativo. Es tan simple como mirar y observar los distintos tipos de animales, los distintos tipos de vegetales, o cómo es el mar y cómo funciona el mar, cómo funcionan las estrellas y los planetas. Cada uno de esos procesos fue consecuencia de este proceso creativo que Dios hizo en los primeros 6 días, ¿cierto? Que eso aparece muy explícito en el Génesis, ¿no? En el primer libro. Ustedes lo pueden ahí revisar con más detalle. Pero una de las cosas más hermosas de eso es que nosotros mismos somos consecuencia de la creatividad de Dios. Cómo funciona nuestro cuerpo humano, cómo funciona nuestro corazón o nuestros ojos, ¿no? Lo vemos latente en esos mecanismos. Sí me gustaría plantearles lo siguiente, que en realidad no solo somos consecuencia de un proceso creativo, la naturaleza de un proceso creativo. Te doy ejemplos de la naturaleza. Los árboles tienen un mecanismo por el cual toman el CO2 que nosotros eliminamos cada vez que respiramos y lo retransforman en oxígeno, porque el oxígeno es vital para nosotros. Los árboles no solo son bonitos porque son verdes y tienen flores hermosas o porque producen vegetales, ¿no? Sino que también generan eso para mantener el equilibrio de CO2 y oxígeno. Por eso es importante cuidar la naturaleza, porque es parte de la creación de Dios. Pero por otro lado, si tú ves los distintos tipos de frutas, tienen formas, tamaños, aromas, colores y sabores totalmente distintos y son consecuencia de la creatividad. Pero no solo sirven por ser frutas, ¿no? Sino que también nos ayudan a nutrirnos y a mantenernos saludables. Si ustedes se fijan, esa es la creatividad con la cual vemos la mano de Dios en el entorno. Pero hay algo más trascendental. Dios nos hizo con capacidad creativa, nos diseñó un cerebro para poder, ¿cierto?, crear cosas. Eso es muy importante para nosotros porque en realidad la capacidad creativa humana puede ser utilizada para cosas malas, ¿no? Pero también para cosas buenas. Para poder ser creativo uno tiene que ser muy sabio. ¿Y dónde está la fuente de la sabiduría de un ser humano? Yo les quiero recordar que en el libro de Proverbios aparece un mensaje clave. En el capítulo 1, en el versículo 7, aparece el siguiente proverbio para que lo recuerdes y lo estudies con tu familia. Dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Mira qué interesante esto. Primero, el tener temor a Dios, ¿cierto? Debemos de considerarlo, así como nosotros le tenemos temor a los papás o a la mamá cuando hacemos una cosa mala. Eso es una cosa natural, nos ayuda a ser sabios, a tomar buenas decisiones. Pero además dice que la gente que es insensata, o sea que no es sabia, en realidad desprecia la sabiduría de Dios, pero también desprecia la enseñanza. Cuando tus padres o tus profesores te están enseñando algo, en realidad es algo que te va a ayudar a ser sabio y como consecuencia de eso seguramente vas a poder potenciar tu creatividad. Eso es muy importante para nosotros los seres humanos, sobre todo en este momento de la historia. Ahora, quiero contribuir con un punto más para que ustedes lo puedan analizar ahí en casa con su familia. Otro punto importante que nos ayuda a través de la sabiduría es aprovechar bien el tiempo. La gente creativa y la gente sabia, ¿no?,
una de las habilidades que tiene es manejar muy bien su tiempo. Hemos visto que a veces uno puede quemar tiempo, gastar el tiempo pegado en un computador y haciendo cualquier cosa, ¿no? Por eso es interesante poder tener también la perspectiva bíblica de eso, ¿no? ¿Se acuerdan que estudiamos hace poco lo de la cosmovisión, lo de la manera de ver la vida? Nosotros tenemos que verla desde esa perspectiva. Bíblicamente también aparece este mensaje clave de que aprovechemos bien el tiempo. Esto aparece en una carta que Pablo, ¿cierto?, el apóstol, le escribe a un grupo de cristianos que vivían en Éfeso. Entonces les menciona esto aparece en el capítulo 5 para que usted lo estudie con su familia también. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. ¿No? Primero, diligencia así como atento, qué pasos estás dando, cómo estás caminando en la vida, ¿cierto? No como necios, sino como sabios, o sea, no como personas que no conocen la sabiduría de Dios, sino que como sabios y entendidos en la palabra. Y ahí viene el mensaje clave de Pablo, aprovechen bien el tiempo, dice, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué razón? Porque los días son malos, ¿no? Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Recuerden que la voluntad del Señor no es una cosa mágica, no es una palabra que alguien te dice, es lo que dice la Biblia, ¿no? Y aquí está diciendo claramente que tenemos que ser muy diligentes, tratando de aprovechar muy bien el tiempo. Seguramente eso va a aumentar nuestra capacidad creativa. Por ello, para ir cerrando el programa del día de hoy, te recomendamos, ¿cierto?, como a través del Laboratorio del Gran Libro de las Respuestas, que hagas un listado de cómo tú estás administrando tu tiempo día a día, en qué lo estás invirtiendo, cuánto tiempo estás dedicando a estudiar la palabra con tu familia o tú solo también en tu devocional, y cuánto tiempo estás dedicando a invertir con personas y para poder aprender y de verdad discriminar cuánto tiempo lo estás usando de mala manera, ¿no? Seguramente si administras mejor tu tiempo, te va a permitir tener más tiempo para dedicar al Señor, ¿cierto? Y volverte más sabio, y seguramente eso te va a empujar a ser mucho más creativo. Así que, amigos y amigas, les damos las gracias por sus mensajes y por sus comentarios, y bueno, nos vemos pronto en el Gran Libro de las Respuestas, y por supuesto, sigan acá con nosotros en nuestro programa El Club. Un abrazo, que estén muy bien.